Adelante, gracias por acudir a esta sala de juntas de la mesa directiva, de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, y sin duda que es obligado poder tener para ustedes una primera respuesta a lo que ha dado a conocer el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, sobre el curso de las investigaciones en el caso de Iguala, sobre lo que hoy podría ser, aunque esté abierta esa vertiente, la determinación del asesinato, la ejecución de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa. Expresamos primero nuestra solidaridad con los familiares, nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero, nuestra solidaridad con el pueblo de México. Expresamos nuestro horror ante los relatos y descripción que hace el Procurador General de la República sobre la forma como posiblemente fueron ejecutados los 43 normalistas. Y desde luego, aquí lo que hay que apuntar es que debemos todos apoyar el curso de las investigaciones, no generar dudas ni suspicacias, no generar puntos de inflexión de los cuales se debilite la actitud del Estado mexicano, sino apoyar a las instituciones del Estado mexicano que están haciendo cargo de las investigaciones. Sí pedir el esclarecimiento de todos los hechos vinculados a este asunto tan horroroso, sí pedir las sanciones, el fincamiento de responsabilidades para los y las responsables, los que pudieran ser, ¿sí? Pero la razón de nuestra conferencia es expresar, repito, la solidaridad con los familiares de las víctimas, la solidaridad con el pueblo de Guerrero, la solidaridad con el pueblo de México. Es lo que queremos decirles esta tarde, y más que seguir haciendo una declaración, esperar qué preguntas tienes para poder responderles. Yo quisiera preguntarle dos cosas, por ejemplo, porque desde lo que dijo el procurador, pues saltan muchas dudas. Por ejemplo, nunca habló de cuál fue el móvil. Él narra lo que a través de los testigos lograron ubicar, que por cierto estaba desde el principio. Eso sería, no habla del móvil. ¿Por qué el alcalde los manda a matar? Lo otro, ¿cuántos litros de gasolina se requerirían para quemar 43 cuerpos y cuánta gente para contenerlos? Es otro de los puntos que me parecen débiles en la explicación que dio el procurador. Primero, las palabras escuché o escuchamos todos las palabras del procurador en el sentido que está informando los avances que se tienen en relación a la posible ejecución de los 43 normalistas. No habrá una determinación científica, entendemos, hasta que no hubiere medios científicos que se hayan agotado. Parece ser que se está esperando los que pudieran hacer una universidad en Austria, ¿sí? Entonces, es lo que hoy informó el procurador, es lo que hoy informó. Lo del móvil para haber ordenado la ejecución o haberlos llevado donde hoy mismo pudieran estar, es algo que no formó parte del informe de hoy. Pero creo que todos debemos de entender que ya hay una determinación, una verdad que puede apuntar a una verdad legal en cuanto a que los normalistas hayan sido asesinados. Es un asunto complicado porque seguramente los padres, los familiares no van a admitir esta información como real hasta que no haya una determinación científica.
Por eso nos queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas, ¿sí? Pero también queremos expresar que no podemos empezar a debilitar lo que nos ha dado a conocer la autoridad, porque estaríamos debilitando también el curso del esclarecimiento general de los hechos, que es el móvil, que es las consecuencias, que es los implicados, que es todo un conjunto de cosas. Las circunstancias de cómo es que ejecutan a 43 personas, cómo es que después de ejecutarlas proceden a su incineración, ¿verdad? De cuántas personas se habrían tenido que valer para todo esto, es algo que no nos lo dijo el procurador. No especulemos sobre lo que no se dijo en esta información. Entonces, para nosotros los hechos que acabamos de recibir, la información que acabamos de recibir de parte del titular del Ministerio Público Federal es testimonios de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados. Bolsas de restos de huesos pequeños que todavía falta que se determine en una universidad austriaca si puede ser identificado su ADN. Eso es lo que informó, no otra cosa. Entonces, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con el pueblo de Guerrero y con el pueblo de México, y nuestro horror ante hechos que han sido descritos como los que dice la investigación así ocurrido. Buenas tardes, senador. Preguntarle, de acuerdo al trabajo que ha hecho hasta ahora el procurador en este tema, ¿ustedes confían en lo que informó el día de hoy? ¿Confían en lo que dijo, de acuerdo a lo que ha trabajado hasta el día de hoy? Y si en un determinado momento ustedes se reunirían con él para obtener algún tipo de mayor detalle sobre este asunto tan complicado. Gracias. Mira, debo hacer consultas a los coordinadores de los grupos para tomar opinión de los grupos parlamentarios y poder hablar. Yo no quiero expresar mis dudas. No quiero expresar mis dudas sobre esta información que se recibió de parte de la Procuraduría General de la República. Menos quiero descalificarla. No, sería un error también hacerlo. Sería sembrar incertidumbre, sería un comportamiento poco responsable. ¿Sí? Más que confiar o no, no quiero expresar dudas ni descalificar. Y una opinión general del Senado tendría que ser producto de una opinión consultada. No llevemos nosotros al debate político, público, el contenido de una investigación, porque no llegaríamos a nada. No llegaríamos a nada. La verdad legal está sujeta a recuperar las pruebas para determinar hechos y ajustarlos a tipos penales en el caso de delitos o a supuestos jurídicos en general. Así es que de nuestra parte no descalificamos, no ponemos en duda, sería un error hacerlo y por lo tanto más que confiar, lo que expresamos es que está el órgano del Estado investigador haciendo su trabajo que corresponde a determinar la verdad de los hechos. La otra es, ¿cuál era la otra? Se ha formado un grupo de trabajo de la Comisión de Gobernación, el cual perfectamente puede reunirse con quien sea necesario para conocer detalles de la investigación misma. Yo he tenido reuniones el día de ayer con la presidenta de la Comisión de Gobernación para que pueda presentar al Senado el grupo de trabajo de la Comisión acciones concretas que deben llevar a cabo. Yo tuve la reunión con la senadora Cristina Díaz
y la voy a tener el lunes con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con ese mismo propósito, para que las comisiones de trabajo, el grupo de trabajo de la Comisión de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito de su competencia desarrollen trabajos de esta naturaleza. Berta Becerra, por favor, Sol de México. Y en este caso también, senadores, tendría que ver la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, porque creo que es muy importante, por un lado. Por otro, estamos de luto. ¿Cómo vamos a resolver este duelo? ¿Con una investigación a fondo? Sí estamos de luto, el pueblo de México está de luto, así debe de asumirse, por eso todos tenemos que ser solidarios ante la revelación de esto que hoy hemos recibido como informe a la nación, por cierto. La Comisión Bicameral no reporta sus trabajos a ningún órgano de las cámaras. Tiene una connotación especial. Ellos están haciendo su trabajo más allá de la instrucción que las mesas directivas de las cámaras puedan les puedan dar. Y la han hecho. Han estado el secretario de Gobernación, el propio procurador, el CISEN, en este trabajo. Y seguramente después de esto, del informe que está planteado, seguramente se desencadenarán una serie de solicitudes de información, de entrevistas, de reuniones de esta comisión bicameral, pero también del grupo de trabajo del Senado, de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Derechos Humanos. No cancelo ninguna reunión que pudiera darse, Berta. ¿Cómo vamos a resolver el duelo? Mira, con acciones del Estado que garanticen que esto nunca más puede volver a ocurrir. Acciones del Estado. No solamente la investigación y la determinación de responsabilidades, sino acciones del Estado en las que se vea que va a haber acciones legislativas, acciones de inteligencia, políticas públicas, todo lo que implica una serie de decisiones para que esto nunca más vuelva a repetirse. Así es como puede resolverse, o sea, no es un asunto que deba solamente atenderse en cuanto a la investigación y a las responsabilidades, que eso debe de ser así, sino ¿qué hacemos para que nunca más vuelva a ocurrir? La penetración del crimen organizado sobre autoridades municipales o estatales en muchas partes del país. Hay que revisar muchas cosas y hay que hacer propuestas concretas mediante acciones del Estado mexicano. Del Estado mexicano. Gracias. Sí, senador, justamente mi pregunta era en ese sentido. Parece que hay una descomposición total en casi todo el país. La inseguridad ha rebasado a las autoridades en este momento. El procurador acaba de señalar también que se está transformando el sistema de procuración de justicia. ¿Cómo van a coadyuvar ustedes? ¿Cómo van a ayudar? ¿Cómo van a construir? ¿Qué leyes, qué tuercas apretar desde el legislativo para que esto no se vuelva a repetir? ¿Cuál será el compromiso de ustedes? Y yo por último nada más no dejar la parte del gobernador, del exgobernador Ángel Aguirre. Tiene que ir a declarar cuál debe ser pues, la acción que se debe tomar en contra del exgobernador. Mira, ¿qué hacer desde el legislativo, desde el Congreso mexicano? Siempre el marco jurídico, siempre el Estado de Derecho tiene que resolverse. Lo que existe, y va a parecer una repetición de lo dicho por un expresidente de México, es la debilidad del Estado de Derecho de México, ¿sí? Entonces tiene que haber toda una reforma legal mediante la cual se garantice el cumplimiento del Estado de Derecho. Esa propuesta, ¿de dónde tiene que salir? Tiene que salir de la sociedad. Dirán, ¿dónde vive esa persona para que vayamos a tocarle? Bueno, tiene que ser
la capacidad que el Estado mexicano tenga para atraer a la sociedad a hacer propuestas. Se está trabajando en ello. No me toca a mí hablar de eso. Me toca a mí hablar cuando llegue todo eso para que el legislativo genere reformas, genere nuevas leyes. Es un asunto que cuando alguien pensó que las reformas estructurales ya habían terminado, y dijimos nosotros, primero hubiera sido la reforma del modelo anticorrupción, antes que cualquier otra reforma. Bueno, ahora es en general la reforma para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho débil, la institucionalidad rebasada en muchas regiones del país. Entonces, eso es lo que hay que hacer desde el legislativo. Va a haber muchas cosas que hacer, va a haber anuncios, y nosotros estamos también en la generación de propuestas. Estoy hablando como presidente del Senado, y ya los grupos parlamentarios están haciendo sus análisis y sus propuestas. El grupo parlamentario del PRD hoy publica un desplegado donde hace propuestas concretas. Pero cuando me preguntas qué hacer, es una reforma para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho débil que existe en México. ¿De dónde tienen que salir las propuestas? De la sociedad. ¿En dónde tienen que aterrizarse? En las cámaras del Congreso mexicano. ¿Qué con el exgobernador? Bueno, hubo preguntas al procurador sobre el exgobernador. Hay cosas que deben de resolverse, como la huida del señor Abarca, ya detenido, todo lo que la penetración del crimen organizado en el esquema de autoridad de Guerrero. Hay muchas cosas que están por resolverse. Cifremos hoy, a ver, hagamos una determinación. El informe que yo entendí, hizo el procurador, es sobre una evidencia legal de que los 43 normalistas desaparecidos fueron ejecutados. A eso se concentró. ¿Sí? Queda abierta la investigación porque no hay una determinación científica mediante el análisis del ADN para referir que son ellos. ¿Sí? Por eso no puede decirse está determinado así, pero creo que el propósito fue anunciar que hasta donde va la investigación, lo que tienen ellos recabado con el testimonio de quienes ejecutaron a las víctimas, de 3 de ellos parece, y de muchos otros más, de la forma como fue la detención de los normalistas, el traslado en camionetas de las policías de Iguala y Cocula, la entrega de los normalistas a los grupos delincuenciales, y después el relato es lo que apunta, hacia eso apunta, lo dicho por el señor procurador. Sí. Buenas tardes, senadores. Presidente, bueno, ya tenemos un reporte policial, una aproximación de qué es de lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es la valoración política? ¿Cómo esto va a incidir en todo este ambiente? Por ejemplo, lo que se decía de si debía o no viajar el presidente de la República en estos momentos, y que también esto en el marco del conflicto que hay al interior del partido de la Revolución Democrática, entre los dimes y diretes por toda esta situación en torno a la participación del señor Abarca y quienes hayan propiciado que él llegara a ser un representante del partido en el poder. Gracias. Mira, te doy mi opinión sobre el viaje, que la di ayer, la di hoy y la repito en este momento. Es muy lamentable lo que ocurre en el país. Hay luto en el país. Todos estamos de luto, y los órganos del Estado en añadidura, porque todos, somos todos. El país continúa, y el representante del Estado mexicano, que es el presidente de la República, tiene que acudir a una reunión del APEC, ¿se llama? Asia Pacífico,
y del G20, ¿verdad? En Australia, de donde han dicho la gente de gobierno dependen cuestiones e inversiones económicas muy importantes. La investigación no se detiene porque el presidente esté fuera. La investigación continúa. Entonces la decisión que tomó el presidente Peña de que asume la crítica que ha recibido, que pueda recibir por su viaje en estos momentos, también debe ser valorada en los términos del daño que provoca que no asista a este viaje y que se pierdan ese tipo de acuerdos que puedan signarse en beneficio del país. Sobre los conflictos internos del PRD no voy a hablar en este momento. Ya hemos hablado demasiado y creo que es un asunto muy, muy superior a cualquier conflicto derivado de estos hechos. Estos hechos son tan profundos que va a tener efectos colaterales que todavía no vistos ni previstos, ¿sí? Es una tragedia tan grande, tan horrorosa, que hasta una oportunidad puede representar. ¿Oportunidad de qué? De que hagamos cosas desde el Estado mexicano para que nunca más pueda volverse a repetir una situación así. Nuestra última pregunta de Omar Brito de Milenio, por favor. Senadora, bueno, acaba de decir que no se va a referir al conflicto del PRD, pero yo quería preguntarle, pues con la conferencia de hace unos momentos prácticamente quedaría confirmado que un presidente municipal que fue abandonado por el PRD, pues ordenó la muerte de 43, o bueno, de más incluso, normalistas. Esto mete al PRD en una crisis profunda, digamos, lo acaba de decir usted, esto tiene efectos colaterales que todavía no están previstos. ¿Está el PRD preparado, por ejemplo, en caso de que pues se cite a declarar, por ejemplo, a uno de sus dirigentes como Jesús Zambrano por haberse reunido con Abarca después de lo que sucedió, o incluso el exgobernador Ángel Aguirre que se estuvo nombrando durante esta conferencia, si se le va a citar a declarar? ¿Qué efectos va a tener para el PRD y cómo reconstruir, digamos, la imagen del partido después de esta situación? Y en otro tema me gustaría ver si me puede regalar un comentario sobre la cancelación de la licitación del tren de Querétaro, por favor. Mira, solo porque me lo preguntas tú y a ti no te puedo negar la contestación de nada, como a nadie de ustedes. Mira, ¿qué pasó? Miren, el PRD como institución, diría yo que tiene el destino del comportamiento de quienes lo componen, hombres y mujeres. ¿Sí? Hemos maltratado mucho al PRD desde los hombres y mujeres que lo componemos. Estamos hoy como partido pues metidos está en un momento muy complicado, muy complicado. La percepción social es muy complicada para el PRD. La institución prevalece, debe de prevalecer. Si alguien del PRD, del PRI, del PAN o sin ningún partido tienen que entregar información para el esclarecimiento de los hechos, que lo hagan, nada más así, que lo hagan. Es una obligación ciudadana, así tiene que verse. Respecto de la determinación de responsabilidades, al PRD debe de verse, y estamos perredistas así hablando, por eso estamos hablando así, aliado de la verdad, repito, aliado de la investigación, aliado del esclarecimiento de los hechos, aliado del fincamiento de responsabilidades, de luto ante la nación, de luto ante la nación. Nosotros estamos de luto en el PRD por estos hechos. No los cometió el PRD,
los cometió un servidor público que fue candidato del PRD y se asume. ¿Quién ha negado eso? ¿Cómo podría negarse? Pero en el PRD no nos sentimos parte de este escenario tan horroroso y estamos por eso adelante para buscar salidas, presentar propuestas, que se vea a las hombres, a las mujeres y a los hombres de este partido dispuestos a colaborar con la verdad. El tren. Sí. Pues muy lamentable, ¿no? Digo, vino el secretario de Comunicaciones por la tarde a comparecer y a defender la licitación, y después en la noche el presidente Peña revoca la licitación otorgada. Va a haber mucha tinta que derramar en ese asunto, las razones de la revocación, pero yo en lo personal celebro que se tomen decisiones así cuando se encuentran motivos para ello. Celebro eso, apoyo eso, lo vemos bien. Ahora hay que saber qué llevó a esta definición. ¿Quería reconocer explícitamente que Sin duda que sí. Solamente se revoca una licitación cuando hay irregularidades. Hay que conocer esas irregularidades. Hay muy poca información todavía sobre eso, que la habrá en siguientes días, que va a ser un tema de interés para todos, de interés para las instituciones, de interés para los medios periodísticos, de interés para nosotros los políticos, para los órganos de control, para todos. Es un asunto que va a dar todavía para saber los detalles de esta situación. Senador, solo una precisión, perdón. Sí. Solo una precisión. En este nuevo contexto, con lo que hoy dio a conocer el procurador, ¿todavía es necesaria esta comisión de la verdad que ustedes estaban planteando? Mira, a ver, vamos a ver a partir de la información que hoy da que en este momento termina de dar el procurador, la reacción de los familiares. El pueblo de México va a estar muy solidario con los familiares. Sin duda que sí. Y ahí están propuestas, Andrea. Esa es una propuesta. Vamos a ver qué reacción tiene. Nosotros vamos a acompañar una posición del Estado mexicano, sí la vamos a acompañar. No vamos nosotros a ser quienes pongamos obstáculos a una salida, a una propuesta de salida sensata, responsable, que sea la del Estado mexicano. Lo que hicimos hoy que se tome como propuestas, fíjense nada más, Policía Nacional. ¿De qué sirven las policías municipales? Subsumirlas a la Policía Estatal y las policías estatales bajo la coordinación de la federal. ¿De qué sirven las comisiones estatales de derechos humanos? Una sola comisión con delegaciones, una reforma estructural de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De otra forma no estamos con órganos institucionales que sean garantes del cumplimiento de los derechos humanos. Comisión de la Verdad, bueno, dirían que es una propuesta vieja, de cuño viejo, de cuño otrora, de otra época, cuando había comisiones de la verdad, que por cierto ninguna de ellas tuvo éxito porque nunca se formó. La COCOPA era de conciliación, ¿verdad? No era de seguimiento de alguna investigación. Entonces, una comisión de la verdad puede ser la salida que acepten los propios familiares, pero tiene que ser en todo caso una comisión de la verdad del Estado mexicano, del Estado mexicano, no de partidos políticos, por favor. Yo estoy seguro que en la sociedad mexicana hay muchísima gente distinguida, honesta, proba. Para ello no se necesita ser destacado, famoso, famosa. Se tiene que tener un nivel alto de probidad. Reformas al sistema de partidos políticos, en los asuntos de formación de candidaturas, lo que yo llamo la forma como se penetra la corrupción a la vida política. Ojalá yo sé que los
los medios no se leen a los medios. Pero lean ese documento. Lean ese documento, está interesante como propuestas, porque todos hemos hablado de cosas y nadie había propuesto nada. Ahí están propuestas. Va a haber anuncios, Andrea, va a haber anuncios. Todos están preparando propuestas, ¿sí? Va a haber anuncios, pero claro que una comisión de la verdad siempre será aquella en la que crean los parientes familiares de las víctimas. Esa es la condición. Si una investigación de ella no se cree, como ocurre en estos casos, es una investigación que siempre deja insatisfecha a las gentes. ¿Cuándo se empieza a creer? Cuando hay gente en la que se confía. Y sigo hablando de los familiares de las víctimas. ¿Tú, Bertita, querías hablar? No, ya todo, presidente. Muchas gracias. Gracias.